Como viste en el título del video, aquí vamos a hablar sobre la sequedad interna, qué puedes llegar a sentir si tenés sequedad interna, cómo solucionarlo y las causas que la provocan. ¿Qué puedo llegar a sentir si tengo sequedad? Como lo dice la palabra, primariamente se queda en el pelo, se queda en la piel, se queda en las mucosas, ya sea ojos, oídos, vagina, genitales, piel, sequedad de labios, una deficiencia en la transpiración, no poder transpirar, mucho olfato también, una sequedad a nivel pulmonar, hace que haya como un exceso de yang, dice la medicina china, que provoca que tengamos como exacerbado el olfato y puede llegar a devenir, por ejemplo, en una situación contraria, en acumulación de mucosidades, porque en general los climas se combinan y si hay sequedad por un lado en el cuerpo, seguramente hay humedad en el otro. O sea, hay un mal funcionamiento de los líquidos. Otra sensación que puedes tener si estás con sequedad es apatía. La sequedad no solo se manifiesta a nivel exterior, como les dije, piel, mucosas, labios, pelo, sino también a nivel interior. Estar secos, secas, hace que muchas veces estemos apáticos. Apáticas, no tengamos ganas de hablar, porque hay una sequedad, por ejemplo, en el pulmón, que nos quita el deseo de hablar, no hay energía en general, o, como les dije, acumulaciones de humedades en otros lados. Ese moco que en realidad es seco, o que pasa de humedad a sequedad, también es un factor patógeno de sequedad. Pero no todo está perdido si estás sintiendo esto. Te voy a decir las soluciones posibles. Obviamente la primera, clásica, común y de sentido común, es tomar líquido. Pero muchas veces no alcanza solamente con tomar líquido, más bien dicho, agua. También necesitamos incorporar alimentos hidratantes. O sea, no solo agua, sino también aceites naturales, como por ejemplo aceite de oliva, de coco, de maíz, del que sea en su forma natural, o sea, no en la cocción, no para cocinar, sino en un chorro en alguna comida, una cucharada, comer alimentos que sean bien hidratantes como la palta, la banana, los frutos secos hidratados, tengo un video sobre eso, se los dejo por ahí, o cualquier alimento que tenga aceites esenciales y aceites naturales. Hay alimentos también que naturalmente hidratan y humedecen, como por ejemplo los manís o las peras. La miel también es muy humectante. Y alimentos en sentido positivo que humecten, porque ya les conté que la humedad también puede ser negativa con los refinados, con los azúcares, los lácteos y las harinas, pero existen también alimentos buenos que humedecen, como por ejemplo las frutas y todos los sabores dulces. Los cereales, que son en general de naturaleza dulce, o sea, no por agregarle azúcar, sino porque naturalmente son dulces y tonifican el vaso estómago, o sea, la buena humedad del cuerpo, son una excelente opción si tenés sequedad. Como también así las leches vegetales, que también está en el video que te recomendé recién. Otra solución muy buena para la sequedad es tonificar tanto nuestro vaso estómago como nuestro pulmón. Estos tres órganos, o este sistema de órganos, tanto digestivos como respiratorios, son los que manejan nuestros líquidos. Entonces, hacernos baños de vapor, poner humidificadores en el ambiente que humedezcan, si no tenemos el aparato, algún tarro con agua caliente que podemos incorporarle una esencia que humidifiquen el ambiente, o incluso hacernos como baños de vapor caseros en nuestra casa que pueden ayudar muchísimo. Y ejercicios de Qigong que trabajen tanto pulmón como vaso estómago, como les acabo de decir, en el sentido de tonificarlo, y si lo tonificamos, todo lo que comamos va a ser bien absorbido, porque en definitiva, ahí les cuento las causas, pero la sequedad también habla de que nuestros líquidos no están distribuyéndose bien. Antes de pasar a las causas, te invito a conocer la pestaña Comunidad del canal, en donde estoy poniendo un montón de información. Estoy llenando de contenido que está buenísimo, como por ejemplo el martes de técnicas que no conocías, que le he puesto así porque son técnicas que por ahí nunca llegaron a Occidente y no las conocemos, y las podés ir viendo en estos posteos que están muy buenos. Te invito ahí a pasar por el canal, la pestaña Comunidad, y conocer mucho más de la medicina china. Causas entonces de la sequedad. La principal es una deficiencia de pulmón, como les dije. Si hay poca energía en el pulmón, mis líquidos no se van a distribuir bien
y voy a estar seca por un lado, tal vez húmeda por el otro, pero en general seca. Mi piel, que tiene que ver con el pulmón, puede estar seca y también llegar a empeorarse, digamos, o avanzar en un cuadro de deficiencia de yin de pulmón, que traducido en español sería más o menos eso mismo. Un avance de la deficiencia de energía que termina deficientando, no sé si se dice así, los líquidos. O sea, que termina bajando el nivel de líquidos y de humectación en piel, mucosas, etc. Otra posible causa de sequedad es una deficiencia de energía en el riñón o en el sistema del agua, en el elemento agua, que de paso te dejo el video para que veas ahí sobre el elemento agua y cómo nutrirlo. Si tenemos estas deficiencias, generalmente se acompañan de dolor en la zona lumbar, dolor de rodillas o molestias incluso en los huesos. Ahí es muy común que con los años a todos nos pase. O sea, que la piel de una persona anciana no sea tan humectada, vamos a decirle, como la piel de una persona joven, porque el elemento agua empieza a decaer. Y la última de las causas, que es muy interesante y muy china en su pensamiento, voy a ver si se las puedo transmitir y la entienden conmigo, es una deficiencia de yang. Ya sé que los líquidos y la frescura y la hidratación tienen que ver con el yin y con el agua. Pero nuestro sistema corporal, la medicina china lo explica como el planeta Tierra. Como todo, somos iguales y pertenecemos a la naturaleza. Lo que sucede cuando hay una deficiencia de yang es como si no hubiera fuerza del calor, por ejemplo solar, en la Tierra que evapore los líquidos y haga que esos líquidos asciendan. Entonces, si tenemos deficiencia de energía yang, no se van a alcanzar a evaporar nuestros líquidos, o sea, no va a haber energía para hacer esta evaporación como en la Tierra, en donde el agua o el vapor de agua va a subir a las nubes para transformarse en lluvia y caer. Entonces, en esta deficiencia es muy posible que haya frío, ser personas muy friolentas, o por ejemplo frío en las manos, frío en los pies, sensaciones de escalofrío en la espalda, pueden hablar de sequedad por deficiencia de yang. Hasta aquí el video. Si llegaste hasta acá, regálame una manito si estás teniendo estas sequedades. Claramente también pueden ser porque vivís en un clima seco, como yo. Y bueno, vivir en un clima seco va a incrementar tu sequedad. Déjamelo en los comentarios y contame qué estás sintiendo.